A ver, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Pues cabe señalar que en la primera temática, ¿verdad? Que vimos ahora en este nuevo parcial, ¿verdad? Tenía que ver con el muestreo de la investigación cualitativa, ¿verdad? Vimos cómo se hace un muestreo o una muestra inicial. También vimos, ¿verdad? Que según estudio, lo que nos aconsejan los expertos de cuánto, en un número, ¿verdad? Cuántos casos o cuántas personas deben estar, dependiendo del tipo de estudio, ¿verdad? El tamaño de muestra se debe al tipo de estudio y cabe señalar que estos muestreos, estas personas que nosotros cogemos para el estudio, chicos, ¿sí estoy grabando? Sí, doctor. Sí, doctora. Ya, deben de ser, no deben de ser obligatorios, sino más bien voluntarios, ¿verdad? Vimos ciertas características de la investigación y del muestreo cualitativo. Ya vimos sobre también que necesitamos, ¿verdad? La muestra de experto. Cabe señalar que siempre es aconsejable que un equipo de investigación o de investigadores, ¿verdad? No esté conformado por profesionales de una misma rama. O sea, pueden ser médicos, en el caso de los médicos, pueden ser médicos, pero de diferentes especialidades, ¿verdad? Y que dependiendo de la complejidad que tenga la investigación, pues cada uno puede dar su aporte. E independientemente si es que nuestra investigación está dirigida a otras especialidades que no sea prácticamente de medicina, pues lógicamente que también vamos a tener que pedir el apoyo o el auxilio de los profesionales que estén en competencia. Ya también vimos, ¿verdad?, los diferentes tipos de muestra, que habían muestras por cuotas, ¿verdad? Veíamos también la muestra homogénea, veíamos también sobre muestras típicas e intensivas, muestra en cadena, ¿verdad? Muestra en casos extremos, las muestras de oportunidad, las muestras que son teóricas, muestras confirmativas, ¿verdad? Muestras de casos sumamente importantes, críticos para la problematización. Y también vimos la muestra por conveniencia, ¿verdad? Que siempre y cuando nosotros tendríamos que ver, dependiendo de la magnitud del estudio, ¿verdad? Si nosotros también podríamos escoger la muestra de estudio, ¿verdad? Viendo o mirando qué es lo que nosotros queremos lograr o qué es lo que queremos tener como resultado. Entonces allí nosotros venimos y manipulamos, decimos, a ver, bueno, estas personas que están de este lado, ¿verdad? Nos pueden aportar mucho en la investigación que vamos a hacer. Entonces vamos a investigarlos a ellos. Y bueno, también nos hablaron un poco sobre la esencia de la toma de decisiones, de la muestra inicial. Y también le hago recorderis que siempre que nosotros trabajemos en investigación, ¿verdad? Tenemos que tener presente el rigor de la investigación. Así que no debemos olvidar de eso. Como ya hicimos un diagnóstico previo de esta temática, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con la exposición. Cabe señalar también que yo tengo personitas aquí que aún no han actuado, ¿verdad? Entonces, que cada uno sabe si ha actuado o no ha actuado en este segundo parcial, en las preguntas y respuestas, ¿verdad? Así que yo les pido que no esperen que yo les nombre para que puedan participar, sino que ustedes pueden alzar la mano siempre y cuando sea un aporte, ¿verdad? Sustantivo a las proyecciones y a los criterios que van a manifestar nuestros expositores. Bueno, entonces tenemos recolección y análisis de datos cualitativos, ¿verdad? Cuyos integrantes son Acebo María Victoria, Cedeño Luis David, Estrada Marcos Alejandro, Macías Gisela Yasmín. Doctora, ¿Sí? doctora, antes de empezar, no hace mucho le envié las últimas diapositivas unidas con todos los grupos, como me pidió.
pero ¿Ya? esas son las anteriores. No sé si puedo descargar o si eso yo las comparto Ya, acá. ya la descargué, pero yo pensé que las otras eran buenas. Ya, no hay problema. Dejo de compartir y reviso las otras, ¿sí? A Ya ver. listo. Para Sí, ir de una. tranquilo. Listo, doctora. Wow, se me salió esto. Vamos a ver. Recolección de datos. ¿Cuántas láminas tiene? El primer grupo, ahí está dividido por secciones, doctora. Hasta cuando acaba la primera, Ya, el primer no. Te grupo. digo, ¿cuántas láminas tiene total? Esta que acabo de abrir, que es la que me envió, tiene 40 láminas. Ah, no, es la que tiene como 100 y algo, 111 me parece. Wow. Las envié recién ahora, doctora. Son las Ya, últimas. 116 tiene. ya. Espere un momentito. Porque yo bajé estas dos información. No, no. No. La envió por WhatsApp. Sí, doctora, por WhatsApp. Ajá. Ya. ¿Será esta que dice reportes de resultado? No, es la de arriba, la que dice recolección, esa es. Ya. Wow. Tiene un montón. Ya, ahora sí. Ahí sí, doctora. Empezamos entonces. ¿Sí, Marcos? Decir. Listo. Victoria, para que nos ayudes con la introducción. Aquí estoy. María Listo, Victoria. gracias. Buenas tardes. Ya, bueno, inicio yo. Sí, María Victoria. Ya, bueno. Buenas tardes, doctora, compañeros. Les vamos a exponer la primera parte de mi grupo sobre lo que es la recolección y análisis de los datos cualitativos, que corresponde al capítulo 14 de nuestro libro de San Pierre. Bueno, continuamos. Marcos, continúa. Ah, doctora, continúa, por favor. Ya estamos, mija. Bueno, entonces, vamos a tener en primer lugar qué es la recolección de datos. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar una investigación de tipo cualitativo, enfoque cualitativo, lo que es el proceso de recolección de datos va a ser un paso esencial, ya que no solo, ya que su propósito no solamente va a ser medir variables para nosotros hacer inferencias y análisis estadístico, sino que lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos que se van a convertir en nuestra información, en nuestro sistema de información, sobre personas, grupos de personas, organizaciones
o lo que son temas o procesos en profundidad en las propias formas de expresión o propias palabras de la persona o del fenómeno que nosotros estamos investigando. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que es la recolección de datos, lo que nos interesa van a ser los que son los conceptos, imágenes, las creencias, emociones, interacciones, pensamientos y experiencias que nos puedan brindar este tipo de manifestaciones, según el lenguaje de los participantes o según la forma en la que se detallan dichos fenómenos. Entonces, como les decía, al tratarse de lo que son seres humanos, repito, vamos a lo que nosotros vamos a hacer fundamentalmente en este enfoque cualitativo, van a ser las experiencias manifestadas de acuerdo a las palabras de las personas. Denle un clic, doctor, así un clic. Ahí, ya. Entonces, ¿qué va a ser la recolección de datos en sí? La recolección de datos va a ser el acopio de todos los ambientes, en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis, que ya les voy a mencionar qué son las unidades de análisis. Ya, continúa, doctor, por favor. Ya, entonces, ¿cuál va a ser el papel del investigador en lo que es la investigación cualitativa? Cuando normalmente nosotros analizamos el término instrumento de recolección de datos, nosotros pensamos que se trata de lo que son las encuestas, o son formularios, o son cálculos, o a veces tendemos a confundirlos con lo que son los números. Pero realmente el papel del investigador va a ser propiamente el instrumento de recolección de datos. ¿Por qué? Porque el investigador va a ser quien observa, quien entrevista, quien revisa los documentos, esto entiéndase como lo que es el marco teórico de nuestro proyecto, y quien va a conducir las sesiones. Esto va a ser, por ejemplo, si nosotros para nuestro proyecto requerimos, por ejemplo, el aporte de un profesional en la materia, o necesitamos hacer entrevistas, en el caso que estuviéramos haciendo algún tipo de estudio de caso a un paciente, algo, entonces lo que es el elemento para la recolección de datos va a ser lo que es el propio investigador. Y también se dice que el investigador va a ser quien recolecta este tipo de lenguajes que pueden ser escrito, verbal, no verbal, e incluso no solamente va a basarse en lo que son este tipo de entrevistas o escritos, porque también por medio de la observación puede observar lo que son las conductas y las imágenes de los participantes o del fenómeno estudiado. Continúa, doctor, por favor. Sí, está ahí. Ya, bueno, entonces vamos a nosotros a investigar en la recolección de datos en cualitativa. Vamos a hacer vamos a estudiar lo que son las unidades de análisis. Entonces, ¿qué van a hacer las unidades de análisis? Van a ser, como quien dice, los tipos o la variedad de grupos que nosotros podemos estudiar para este tipo de investigaciones. Estas van a proponerse, como quien dice, de lo micro a lo macro, de la forma individual a social. Y vamos a tener lo que son los significados, que van a ser aquellas ideologías que proponen las personas o los participantes del grupo en cuanto a conducta, y se van a describir y se van a interpretar. Estas también pueden ser analizados como grupos de reglas y normas. Tenemos lo que son las prácticas, que se van a definir como una actividad continua. Por ejemplo, la práctica en un salón de clases, que brinda un profesor a un salón de clases. También tenemos lo que son los episodios, que van a implicar sucesos dramáticos o sobresalientes. Por ejemplo, en una investigación social puede hacerse el impacto de un divorcio, de un suicidio o de una determinada conducta, o un evento de trascendencia mundial, como por ejemplo esta pandemia.
También vamos a tener lo que son los encuentros, la cual va a ser una unidad de análisis dinámica que va a ser pequeña y se va a presentar en un determinado periodo de tiempo, que va a ser breve de cierta forma, por ejemplo, porque una unidad de análisis de tipo encuentro bien puede ser una cita médica, en el que el paciente acude, manifiesta sus dolencias y va a terminar este encuentro. También tenemos lo que son los papeles o roles que van a definir en la sociedad a las personas y sirve para que la gente organice y va a proporcionar sentido o significado a sus prácticas. Y entonces, en estos papeles o roles vamos a estudiar lo que son los vínculos entre los miembros de la comunidad o del grupo de estudio. También vamos a tener lo que son las diadas, que van a ser personas que van a interactuar por un periodo prolongado o que se conectan por algún motivo y forman un vínculo. Como son cuando nosotros estudiamos procesos paternales, madre-hijo, padre-hijo, relaciones de amistad, relaciones de tipo impersonal, o otra donde se forme un vínculo donde hay un tipo de conexión de tipo filial. También tenemos lo que son los grupos, que van a ser personas que interactúan por un periodo extendido, como son las familias, las redes y los equipos de trabajo. Las organizaciones van a ser unidades que tienen un fin colectivo o un objetivo común, como pueden ser un grupo religioso, una ciudad o un partido político. También tenemos otro grupo como son las subculturas, que van a ser personas que, por ejemplo, tienen afinidad por un determinado equipo de fútbol, por ejemplo. O pueden ser unas personas cuya subcultura se inclina a, por ejemplo, el gusto musical o a un determinado talento, un determinado hobby. También tenemos los estilos de vida, que van a ser conductas adaptadas, por ejemplo, por una clase social, por un sujeto, e incluso en esta unidad de análisis podemos estudiar lo que son las adicciones. Y los procesos, como su nombre indica, va a ser un conjunto de actividades que se realizan o suceden de manera sucesiva o simultánea con un fin determinado. Por ejemplo, procesos de enseñanza-aprendizaje, el proceso de elaborar un producto o el proceso de lo que son las emigraciones. Entonces, en estos procesos de análisis, lo que tienen en común van a ser qué es lo que nosotros vamos a buscar de investigar, de cuestionarnos lo que es una unidad de análisis. Vamos a hacernos las preguntas que tenemos en el recuadro, que son de qué tipo se trata, por ejemplo, la organización, papel, práctica. Esto depende de lo que es la unidad de análisis que nosotros identifiquemos. ¿Cuál es la estructura de esta unidad? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos estudiando, por ejemplo, una organización o una comunidad, siempre en esto va a existir un líder. Entonces nosotros vamos a investigar lo que es la estructura jerárquica en lo que es un determinado grupo o comunidad. Cómo se van a presentar los episodios, los eventos, las interacciones, cuáles son las coyunturas y las consecuencias que ocurren y en qué se vinculan los diferentes tipos de unidades. Y aquí tenemos también lo que es una frase de Lichtman y Mark que dice: el investigador recolecta datos de diferentes tipos, lenguaje escrito, verbal y no verbal, conductas observables e imágenes. Esto solamente para recordar que en la investigación cualitativa, más allá de nosotros buscar un resultado, ¿cómo puedo explicarlo? En base a un formulario, algo que sea muy rígido, nosotros tratamos de ver cómo son los pensamientos de las personas, cómo lo manifiestan y cómo lo expresan por ellos mismos. Ya, María Victoria, solo dos preguntas. Ya. Primeramente, quiero preguntarle a usted si una consulta médica, ¿verdad? O una atención de paciente, que cada uno de nosotros revisemos desde un diferente ángulo que sea, ¿verdad? ¿Vendría a ser una investigación cualitativa? Y a partir de una cita puedo hacer una investigación cualitativa. Ya.
Y Claro. nosotros tenemos la consulta, ¿verdad? Y la consideramos una investigación cualitativa. ¿Cuáles de estas unidades de análisis usted cree que pueda aplicar para hacer una investigación cualitativa en nuestros pacientes? Y claro, Ya sería lo que es la unidad de análisis de encuentro, ya ¿verdad? que sería la unidad de análisis de encuentro. ¿Ya? Sí, porque en la unidad de análisis de encuentro, esta nos indica que lo que nosotros vamos a estudiar es por un brevísimo periodo de tiempo, o sea, solamente se hace algo como, bueno, ¿cómo sería? O sea, algo muy esporádico. Solo la persona se encuentra, manifiesta algo, por ejemplo, en este caso sería el médico, y la persona se va y no continúa y haciendo un contacto permanente. Entonces correspondería a la unidad de encuentro. ¿Y el episodio no tendría nada que ver en eso? La de episodio. Claro. Pero, por ejemplo, bueno, en episodio nos dice que es como que algo que impacte a la persona. Entonces, podría Parte. ser, pero, o sea, de cierta forma podría ser, porque, por ejemplo, bueno, un psicólogo, les digo yo, un psicólogo, por ejemplo, porque también dice que va a estudiar lo que son, bueno, no necesariamente tiene que ser un evento de magnitud, de repercusión mundial, puede ser lo que es un divorcio, una pelea. Entonces, allí, en base a eso, nosotros podemos estudiar este fenómeno social y si se hace, por ejemplo, por un psicólogo, sí va a ser un episodio, pero a la vez también va a ser un encuentro. Ya, pero también nosotros podríamos aplicarla, ¿verdad? Porque, o sea, deberíamos de analizar las conceptualizaciones de episodio. Cuando hablamos de episodio en medicina, ¿verdad? Estamos hablando más bien del fenómeno de una o más consulta, ¿verdad? Que nosotros hagamos a nuestros pacientes o que nuestros pacientes nos busquen. Y también, ¿verdad? Es cómo se va comportando dicha enfermedad en cada una de las consultas. Te pongo el ejemplo, por decir, diabetes, ¿verdad? Entonces, tú atiendes a tu paciente en diabetes, no es que la atiendes una vez por toda su vida, porque al menos los 6 primeros meses tú vas a tener que decirle que vaya todos los meses por lo menos una vez, ¿sí o no? Y para ver, porque nosotros vamos a dar una droga, ¿verdad? Vamos a decirle que tiene que hacer actividad física, la mandamos al nutricionista para que le haga el plan de alimentación. Entonces le mandamos a hacer exámenes de laboratorio y después en unas consultas subsecuentes, ¿así se llama? En una consulta subsecuente vemos qué beneficios hemos obtenido con la terapia nutricional, la terapia de actividad física y la medicina en este caso, ¿no? Entonces vamos viendo cómo va cambiando esa problemática de la glucosa, ¿no? El hecho de que uno sea diabético no quiere decir que la glucosa siempre va a estar por sobre 180. Una persona diabética que cumple el plan de alimentación, actividad física y cumple con la medicina, tiene que mantener su glucosa como una persona normal. Entonces, a eso yo le llamo pacientes ordenados. Claro, por ejemplo, podríamos organizar varios encuentros para hacerle un seguimiento al paciente y a la vez estamos nosotros, por ejemplo, estudiando un caso clínico, estamos estudiando al paciente y estamos haciéndole su seguimiento por medio de varios episodios, ¿sí? Claro, ¿verdad? Y también, y los estilos de vida, ¿cómo los añadimos ahí? Los estilos de vida, bueno, porque por ejemplo, si estamos haciéndole, si el paciente, por ejemplo, nosotros notamos que no está siguiendo su estilo de vida saludable, por ejemplo, lo que nosotros le estamos indicando para su salud, no va, nosotros vamos a ver, por ejemplo, una asociación entre la falta de tener un buen estilo de vida o de no apegarse correctamente a estas conductas en lo que es la repercusión de la diabetes, en un mal control o un mal manejo. Entonces también nosotros podemos estudiar los estilos de vida de esa enfermedad, de los pacientes que tienen esa enfermedad. ¿Cómo funcionan unos, cómo funcionan otros? Ya, y otra pregunta, María Victoria. Relacionando
esto que tenemos aquí, las unidades de análisis con el proyecto que ustedes tienen. Ya. ¿Qué unidad de análisis es? Sí, exacto. Ya. Por ejemplo, nuestra unidad de análisis sería como un... Primero el tema, María Victoria. El tema. Nuestro tema es sobre, es una revisión literaria, pero nosotros lo que estaríamos, nuestro tema es, definitivamente es lo de... Los patrones que se encuentran en los estudiantes con lesiones autoinfligidas. Ahí, Sí, lesiones más o menos por ahí. autoinfligidas. Entonces, nosotros lo que estamos estudiando es nosotros lo que estamos estudiando, por ejemplo, es una comunidad de adolescentes, o puede ser un grupo, porque también nosotros estamos analizando también a las familias, uno de los objetivos es cómo es el ambiente social. ¿Ah? Sí. ¿Y estas guiadas? Y las guiadas, te digo que como a mí me pareció extraño ese término cuando lo vi en el libro, pero dice que la guiada es porque son de parejas, entonces como que de dos. Entonces van a interactuar y van a formar un vínculo. Por ejemplo, si una relación amistosa, cualquier tipo de relación así filial, incluso también decía que podían ser personas que tengan algún conflicto. Entonces nosotros vamos a estudiar cómo esas dos personas van a interactuar y qué conducta tiene una, qué conducta tiene la otra, entre ellos. Muy bien, te felicito, ¿sí? Ya. Voy Bueno. a ver las preguntas. Y ya, entonces, continuando con la exposición, nos indica Sampieri unas cuantas recomendaciones para el investigador cualitativo. Nos dice que el investigador debe tener como regla, por eso lo he resaltado, que el investigador debe ser sensible, debe ser genuino y debe ser abierto y nunca olvidar por qué está en el contexto. Es decir, por qué está haciendo esa investigación, manteniendo la compostura y la sensibilidad con las personas que están en estudio. Entonces, las recomendaciones que nos brinda son 11. La primera es no inducir respuestas y conocimientos en los participantes. Por ejemplo, nosotros no vamos a asumir que el paciente sabe lo que nosotros estamos hablando, o inducir que el paciente nos quiere decir tal cosa. Nosotros tenemos que definir, observar y analizar claramente cuál es la intención del paciente. O sea, no porque, por ejemplo, un paciente, nosotros le hacemos, un paciente o la persona investigada, le hacemos una pregunta y, por ejemplo, no responde, no necesariamente significa que nos esté negando, puede ser simplemente que no nos comprenda. Entonces nosotros no tenemos que asumir esas respuestas por parte de la persona que estamos investigando, porque nosotros tenemos que afianzarnos a su propia voluntad. Es por eso, María Victoria, cuando decimos no inducir respuesta, es que muchas veces nosotros creamos una respuesta, perdón, una pregunta, y en esa pregunta está incluida la respuesta. Ya, por ejemplo, ustedes escuchan noticias, ¿verdad? Y cuando los periodistas le dicen, ¿usted cree que el agua que se desperdicia por las tuberías rotas puede perjudicar su salud? Entonces ya le estamos induciendo a que ellos digan, sí me perjudica la salud. A que si yo le hago una pregunta y le digo, ¿qué piensa usted? ¿Qué problemas de salud puede acarrear el agua que sale de las tuberías rotas? Entonces ahí ya él va diciendo, bueno. Le damos la oportunidad a la persona que desarrolle lo que realmente piensa y no solamente sí y no. Exactamente, o sea, y lo que es, y por lo general, si ustedes de ahora en adelante pónganse a escuchar las noticias y vean que los periodistas, ¿verdad? Por lo general inducen a que el entrevistado, ¿verdad? Conteste lo que ellos quieren, porque cuando plantean la pregunta, ahí está la respuesta. Es como que si yo le digo a usted, a ver, María Victoria, ¿qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? A ver, ¿a qué
induciendo a que me diga que... Claro, la respuesta es como que muy cerrada, muy obvio. No, escúchame bien lo que te pregunto. A ver, contéstame. ¿Qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Blanco. Ay, deje que solo María Victoria, por favor, nadie puede hablar. Blanco. Yo le estoy dando la respuesta en la pregunta. Y eso no debemos hacer. ¿Sí? Ya, bueno, continúo. Sí, por favor. Ya. Entonces, precisamente después de esta explicación, se puede decir lo que es el punto número 2, que es lograr que los participantes narren su experiencia y puntos de vista, pero es muy importante no criticar ni emitir algún juicio de valor por parte de nosotros, porque esto no es adecuado ni tampoco es ético. Ya. También necesitamos tener varias fuentes de datos y personas distintas por métodos diferentes. O sea, no solamente la investigación la vamos a hacer, por ejemplo, por una afinidad, sino porque grupos que realmente nos vayan a servir para el estudio y que sean elegidos aleatoriamente. Ya. Por ejemplo, si nosotros estamos investigando lo que es una cultura, un grupo de individuos, debemos recordar que cada uno de ellos tiene una realidad única y que porque su experiencia no va a ser igual a la de otra persona. Cada persona tiene pensamientos diferentes. Tampoco, como decía, no debemos emitir juicio de valor, por lo tanto no debemos nosotros inducir miedos o angustias o preocupar a los participantes y tampoco darles terapia. Esto hermoso entre comillas porque, o sea, no por ejemplo decirle, si la persona nos cuenta, por ejemplo, sabe que tengo un problema o algo, nosotros no tenemos que decirle qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que actuar. Nosotros en la recolección de datos obviamente vamos a discernir lo que es interesante para la investigación, pero tampoco podemos decir a la persona que no es importante, debemos escucharla, pero tampoco nosotros como investigador no es nuestro papel decirles qué hacer o cómo deben actuar frente a determinadas situaciones. Ya, tampoco se deben rechazar lo que son los comentarios machistas o impropios con el investigador y no debemos hacer alguna clase de chantaje. Por ejemplo, las personas que intervienen en nuestra investigación lo hacen de forma voluntaria. Entonces, nosotros no debemos consentir que, por ejemplo, nos digan, yo te doy tal información, pero si me das algo de dinero, o me das tal cosa, o que dar un beneficio a cambio. La investigación es un proceso voluntario, consensuado. Ya, solamente una aclaración. Cuando decimos rechazar de manera prudente, es que tenemos que rechazar, ¿verdad? Ustedes saben que a veces se salen muchas cosas del control, tanto de la sala como en este caso, del investigador, ¿verdad? Y posiblemente pues nos lleguemos a encontrar no solamente con machistas, sino también con feministas, ¿no? Y lo que nosotros les vamos a decir es que está bien que ella acote, pero que el criterio pues no está bien claro, ¿no? Y darle otro punto de vista, pero no decirle tajantemente, ¿sabe qué? Lo que usted está diciendo no es así, es de esta otra manera, sino que hay que tener sutileza, ¿verdad? Hay que tener sutileza para decirle que, o sea, y tampoco mencionar usted está equivocado, sino que más bien decirle, bueno, yo respeto su criterio, pero sin embargo, ¿verdad? Si lo analizamos desde este otro punto de vista, vamos a ver las cosas muy diferentes. Sobre todo esto puede pasar cuando nosotros hagamos los grupos focales, que ya lo hemos venido mencionando a lo largo del semestre. Sigamos. Bueno, tampoco se debe poner en riesgo lo que es la seguridad personal y lo que son la seguridad de los participantes. Cuando son varios los investigadores, como en el caso de nosotros que estamos trabajando en grupos, siempre se deben realizar lo que son reuniones periódicas para evaluar lo que son los alcances de la investigación y analizar si el ambiente, el lugar, las unidades y la muestra que nosotros estamos en estudio son las adecuadas. También tenemos que leer y obtener la mayor información posible del lugar o del contexto que nosotros vamos a estudiar antes de adentrarnos a él. Precisamente por lo que ya hemos visto, porque puede ser que algún tema no sea no tenga la suficientemente información o no sea lo suficientemente interesante por investigar.
También vamos a platicar con los participantes para conocer más a fondo dónde estamos ubicados y comprender su cotidianidad, además que acepten nuestra participación. Esto es precisamente cuando se trabajan con lo que son grupos que puedan tener, por ejemplo, un problema de conducta o no están totalmente de acuerdo. Entonces, tenemos que tratar de que ellos siempre se sientan cómodos con nuestra investigación y que sepan dónde contactarnos, alguna cosa, y asimismo dónde ubicarnos y nosotros comprenderlos a ellos, conocernos y que nos conozcan. Ya. Y el último punto que va a ser lo que es participar en las actividades para acercarnos a las personas y lograr empatía. Por ejemplo, si nosotros estamos en una comunidad, podemos ir a visitar esa comunidad, no sé, hacer alguna actividad, una charla, y nosotros vamos a darnos a conocer y las personas se van a sentir en confianza con nosotros. María Victoria, te voy a hacer una recomendación. Antes de terminar la clase, por favor, usted me dice que tengo que dar un ejemplo del número 7, que es nunca poner en riesgo la seguridad personal ni la de los participantes. Lo que pasa es que eso que voy a decir no lo puedo grabar, ¿no? Y tampoco puedo mencionar ahorita de qué es, porque es un tema muy delicado. Entonces usted hágame acuerdo, ¿sí? Ya, listo. Ahora sí la siguiente diapositiva. Ya. La siguiente diapositiva, doctora. Sí, mija, ya está. Ya, ahora vamos a tener lo que es también, ya que pasamos la recolección, vamos a ver lo que es la observación cualitativa. Esta observación cualitativa va a implicar que nosotros tengamos lo que es un papel activo, así como una reflexión permanente. Y vamos a estar atentos a cualquier detalle, suceso, evento o interacción que se presente dentro de nuestra unidad de análisis. Entonces, los objetivos que nosotros vamos a perseguir en la observación cualitativa van a ser explorar y describir lo que son ambientes, comunidades, subculturas y aspectos de la vida social, analizando sus significados y los actores que la generan. Esto entiéndase como lo que son las personas involucradas en nuestro estudio. Vamos también a comprender lo que son procesos, vinculaciones entre las personas, situaciones, experiencias y circunstancias, los eventos que les suceden a través del tiempo y los patrones que desarrollan. También podemos identificar lo que son problemas sociales, como es esto corresponde muy bien con nuestro tema de estudio, porque vamos a analizar lo que son las conductas autolesivas. Y también generar hipótesis para futuros estudios, ya que recordar que uno de los principios de cualquier tipo de investigación es que esta pueda ser precursora o puede servir de fuente para una investigación futura. Entonces, dentro de la observación cualitativa, nosotros vamos a observar el ambiente físico, el ambiente social, las actividades tanto individuales como colectivas, si se tratase de un grupo, los artefactos que no van a hacer más que aquellos elementos distractores dentro de lo que es la investigación, y también vamos a analizar lo que son hechos relevantes, que pueden ser eventos, ceremonias religiosas, desastres, guerras, pandemias, ocurridas en el ambiente y los individuos. Por ejemplo, en nuestro tema de estudio, como vamos a investigar lo que son estas conductas lesivas, agresivas, autolesivas, nosotros vamos a identificar qué factores conllevan a que este grupo de jóvenes tenga este tipo de conductas. Por ejemplo, puede ser que algunos autores sugieran que esto se da porque las personas pierden un ser querido, o tienen padres que emigran, o por ejemplo también que, o que no tienen la suficiente compañía en su hogar, o que estén sufriendo de acoso en su centro educativo, como ya lo hemos revisado en la literatura. Y también lo que son retratos humanos de los participantes, que estos son simplemente hacer una descripción extensa de lo que es los diferentes participantes, haciendo una caracterización lo más fielmente posible a la realidad. Ya, solo una pregunta, Victoria.
de la investigación que ustedes tienen, ¿verdad? Si nosotros llegáramos a aplicarla, ¿cuáles serían los resultados que ustedes esperan encontrar? Bueno, los resultados que nosotros esperaríamos encontrar es que estas conductas autolesivas no sean más bien factores externos. Por ejemplo, lo que son, ¿cómo le explico? Familias disfuncionales, o puede ser también que estas conductas autolesivas se daban a actitudes depresivas o problemas de autoestima. ¿Qué más puede ser? O sea, o, por ejemplo, si nosotros llegáramos a aplicar, por ejemplo, en un colegio, puede ser propiamente por cuestiones de edad. Ya, imaginémonos que ya realizamos la investigación, nosotros teníamos los posibles resultados, ya después que se han tabulado los datos, realmente dio esos resultados, los que me acabas de mencionar. Ya, y esos resultados te van a servir para generar una hipótesis. ¿Y cuál sería esa hipótesis? Estoy hablando de un estudio, aunque ahorita hagamos un estudio cualitativo, podríamos hacer un estudio cuantitativo de los resultados que hemos tenido y allí podríamos generar una hipótesis. ¿Cuál sería una hipótesis? Por ejemplo, si nosotros atribuimos que estas conductas se deben a lo que es la familia disfuncional, entonces una hipótesis podría ser la conducta autolesiva en los adolescentes está relacionada con las familias disfuncionales o está relacionada con el poco apego familiar. Entonces nosotros estamos cumpliendo. De una investigación cualitativa podríamos generar una investigación cuantitativa y a su vez podríamos generar hipótesis. O sea, Sí. que nosotros hubiéramos hecho realmente, ¿verdad? Nos abría las puertas para generar otras investigaciones y que no necesariamente tienen que ser de investigación cualitativa, sino que ya podríamos hacer una investigación cuantitativa. Claro, y cuando se hace con las hipótesis, hay métodos, incluso métodos estadísticos para establecer lo que es la asociación, se hace la correlación, se hace el psicuadrado, todas esas cosas, y ya numéricamente se ve si realmente existe una asociación. Exactamente. Ya, y esto sería toda mi parte. Muchas gracias. Gracias, María Victoria. Muy bien. Me ha gustado mucho tu defensa, ¿sí? Gracias, doctor. Continuamos, por favor, Marcos. Sí, Gisela Macías, colabóranos. Gisela. Ya, aquí estoy. Sí, buenas tardes, doctora. Yo les voy a continuar con la exposición y en este caso les voy a hablar de los formatos de observación, entrevistas y otras partes. Ya, como lo había mencionado mi compañera anteriormente, el primer paso de una investigación cualitativa es la observación, y ese es el paso fundamental para iniciar una investigación cualitativa. Excepto en algunas ocasiones que se reemplaza la observación por lo que viene siendo la entrevista, y es en ocasiones especiales que ya más adelante les voy a mencionar. Ya, en cuanto a los formatos de investigación, según Cuevas, durante lo que viene siendo la observación inicialmente, de aquí no se puede usar un formato, sino que se puede usar, qué sé yo, aquí hice una simple hoja, dividirla en dos partes, y en una parte anotar las observaciones que hacemos, y en otro lado vamos a describirlas o interpretarlas, que es como que la parte inicial de cuando iniciamos una investigación cualitativa, porque obviamente cuando recién iniciamos no vamos a tener un formato ya realizado, sino que el formato se va creando ya de acuerdo a la investigación. Puede cambiar el otro, por favor. Ya. Por lo tanto, aquí, como se dice aquí, conforme avanza la inducción, o sea, lo que nosotros vamos investigando, se pueden ir generando listados de elementos que nosotros podamos considerar que en la investigación son imprescindibles, o sea, que son demasiado importantes y no se pueden quedar afuera. Por ejemplo, aquí nos pone un ejemplo de lo que viene siendo la guerra cristera, que decían que inicialmente en las investigaciones se comenzaron a analizar los templos de manera general.
Esa fue la primera parte que hicieron de la investigación, o sea, observar los templos en manera general. Ya luego, conforme el tiempo, ya fueron añadiendo observaciones que también podrían ser importantes, como decían aquí, buscar marcas o rastros de acciones de arma, orificios de bala, proyectiles que han sido utilizados, digamos que elementos de armas o cualquier parte de esos instrumentos que fueron utilizados en esa guerra. Ya, y de aquí, así nosotros vamos a ir sería subsacando, o sea, sacando más ideas, o sea, sacando más puntos de observación que no sería importante en lo que viene siendo la observación. Ese es como el primer punto de hacer un listado para observación. Siempre y cuando eso te cumpla con los objetivos que te has planteado, porque también podríamos observar miles de cosas, pero muchas veces eso que observamos, bueno, no es que no nos vale para nuestra investigación, quizás después para hacer un análisis, pero por lo general tenemos que ver qué es lo que realmente vale. Sí. Obviamente eso, todo lo que buscamos va a ser orientado a nuestro objetivo de investigación. Ya aquí como otro ejemplo ponen a lo que viene siendo evaluar cómo se atiende a los clientes en una tienda o en un centro comercial. Y dice que aquí primero vamos a observar el ambiente en general. Y ya luego vamos a observar el trato de lo que vienen siendo las personas que atienden como de las personas que compran. Y de aquí ya nosotros vamos a sacar más observaciones y vamos a describir lo que observamos. Por ejemplo, aquí decía si a la persona que va a comprar la atienden con cortesía, de forma grosera o al revés. Si la persona que va a comprar es de esa manera. Y ahí nosotros vamos sacando conclusiones. Se dice que como quiera el planteamiento del problema y solución, obviamente van a ayudar en lo que viene siendo a particularizar las observaciones, como decía la doctora. Ya una vez planteado el problema, ya podemos centrarnos específicamente en qué nosotros queremos observar. Y eso nos va a ayudar para nuestra investigación inicialmente. Podría ser la otra. Ya, entonces, después de lo que viene siendo la inmersión inicial, o sea, lo que ya mencioné, ya nosotros vamos a saber a qué elementos enfocarnos y ya de ahí ya podemos crear lo que viene siendo formatos de observación. Ya. Por ejemplo, aquí hay una guía de observación para el inicio del estudio sobre la moda y la mujer mexicana. Aquí se estudia lo que viene siendo concepto de, o sea, sería cuántas personas van a una tienda, o sea, en qué se fijan, qué compran y demás. Esto con el fin de saber cuál es la relación entre la mujer y la moda, porque son las personas que más van de compras. Y eso también eso también se toma en cuenta en el momento de hacer la investigación, porque, por ejemplo, si vamos a hacer una investigación de moda, obviamente tenemos que buscar a la población que más va de compras o más se fija en eso. O sea, sería, no es que los hombres no se fijen mucho en eso, pero sería como que algo un poco inútil hacer una investigación de hombres que van de compras, porque en realidad casi los hombres no van de compras y no toman en cuenta muchas diferencias que toman las mujeres al momento de realizar compras. Y bueno, yo sé decir que toda regla tiene su excepción, ¿verdad? Entonces, si hay los metrosexuales que ellos a lo mejor son un poco más selectivos que una mujer propia. Sí, es obvio, si queremos ver, tendríamos que buscar a aquellos hombres calificados como metrosexual y ver qué pasa con ellos. ¿Sí? O sea, que todo depende de la orientación del objetivo. Exacto. La siguiente, por favor. Sí. Ya, por ejemplo, ya aquí ya hay un formato de lo que viene siendo de formato de observación, que aquí, como se dan cuenta, estructura lo que han observado en varios parámetros. Sería inicialmente la fecha, la tienda, o sea, la persona que observa, que eso ya se determina con las personas que están haciendo el estudio. El episodio, que es, o sea, desde que el cliente entra a la tienda que sale. Ya, y de aquí vienen describiendo paso a paso, inicialmente cómo entra el cliente, cuál es su genio. Por ejemplo, aquí dice que el cliente entra primero a la sección de ropa casual. Primero ahí ve prendas, marcas de ropas, colores de vestidos. Dice que, por ejemplo, los colores de vestidos, dice que la cliente que entra se va más por los colores blanco y azul marino. Ya las prendas de marca que busca, aquí dice que inicialmente busca vestidos,
En esa sección se demora 60 minutos. Ya, luego la cliente va a otra sección que son los vestidos de noche, ya que así mismo busca vestidos de color negro, no se prueba ninguna ropa, no elige ninguna y se demora 30 minutos. Y así se dirige a la siguiente sección de ropa y ya en esa parte es los accesorios de damas. Y ya de aquí dice que la cliente ve brazaletes, bufandas y se prueba y escoge una bufanda. Ya, eso es lo que tiene que observar y por eso es que hay que ser muy minucioso porque observan todo, hasta el color de la ropa que eligen, el tiempo que se demoran y eso es importante para la investigación, obviamente dependiendo del objetivo. La siguiente. Ya. Luego de aquí, el observador va a describir la experiencia de compra de la persona. Por ejemplo, aquí dice la mujer entró al área algo seria, con expresión adusta, que significa que la persona entró como malhumorada, que ni siquiera saludó al personal de la tienda y todo. Y de aquí dice que la cliente no mira a nadie, se dirige sin mirar a nadie en especial, iba vestida con ropa casual, con falda hasta el tobillo, todos se fijan, todos los detalles de la cliente, el humor y eso. Y dicen que aquí ya la cliente vio un maniquí con traje de baño verde fosforescente, se detuvo a mirarlo, sonrió y de ahí su actitud cambió. O sea que al entrar a una tienda sí cambió su actitud, o sea, sí cambió su genio y su estado de ánimo. Ya dice que de ahí se relajó, comenzó a ver ropa, se mostró entretenida y se mantuvo así durante toda la estancia en el centro de ropa, en el centro comercial. Ya, después en cuanto a haber escrito cómo ingresó la cliente y todo lo demás, se viene la experiencia de compra. Ya aquí dice que la cliente se mostró satisfactoria, luego de aquí no mostró ninguna molestia, incluso trató bien a las personas que le atendieron, compró una bufanda y creo que era una pulsera, y salió feliz. Y dijo, no tuvo ninguna queja, y felicitó a la personal con comentarios que le comentó, hoy me cambiaron el día. O sea que la persona entró enojada, y en el centro comercial se sintió mejor, y sintió un cambio de estado de ánimo. Y ese es el estudio, o sea, ¿qué relación tiene la moda con la mujer en este caso? Por ejemplo, ya aquí se ponen otras observaciones, como acudió sola, y lo que más se le llamó la atención. Y también se describió si era clase alta, la persona, y la edad de 48 años. Ya. Giselle, ya hemos visto este ejemplo. Ahora yo quiero que me describa el proyecto de ustedes de esta manera. O sea, no, bueno, con relación al tema, ¿no? Una descripción. Lógicamente que no va a haber experiencia de compra, no va a haber quejas, no va a haber felicitaciones. Sí va a haber observaciones y sí va a haber la descripción del problema. Sí, de hecho, en nuestro proyecto, eso le voy a mencionar más adelante, pero en nuestro proyecto, inicialmente, como ya había mencionado, hay casos donde no se va a hacer observación. O sea, no se va a hacer observación como que minuciosa, sino que aquí se va a usar lo que viene siendo la entrevista, porque como ya lo había mencionado anteriormente, el observador observa todo. Entonces, una persona que se autolesiona no puede estar atrás de esa persona. Entonces, aquí viene lo que viene la entrevista. Inicialmente se va a ver cómo está la persona, iba a ser paciente, cómo está la persona, el estado de ánimo, cómo me responde a las preguntas, cómo se comporta, si es grosero, no es grosero, si es tímido, no es tímido, cuál es la actitud, si se pone sensible con preguntas que yo le realizo. Ángela, por favor, estoy poniendo, disculpe. Si se pone sensible con preguntas que yo realizo, cómo reacciona a estas, si se pone triste con alguna situación que le menciono, si se pone triste, si toco temas sensibles, y con qué frecuencia también se autolesiona. Puedo observar al paciente si está autolesionado también, porque eso viene siendo parte de lo que viene siendo la investigación. Porque a veces la mayoría de adolescentes se autolesionan en lo que vienen siendo los brazos. Entonces uno también puede observar ahí. Sí, y le podemos preguntar al paciente. Nosotros sí podríamos observar eso mediante la encuesta, pero lamentablemente si es que lo hubiéramos aplicado era una encuesta virtual, ¿no? Pero en caso de que lo hubiéramos hecho en vivo y en directo, no encuesta sino la entrevista, porque la encuesta la contesta sin que uno tenga contacto con ellos. Entonces la entrevista es cuando hacemos el mismo instrumento, pero lo preguntamos de cara a cara, ¿no? Entonces, si ven que para nosotros, para este proceso, eso dificulta un poco la investigación. ¿verdad?
para el proceso de enseñanza-aprendizaje, como que esto virtual nos queda debiendo algo. Sí. Porque aunque sea ustedes, si no hubieran podido tener la observación previa, ¿verdad? Tenían que ir a la escuela, hacer la entrevista, no la encuesta, o sea, hacer de tú a tú, y allí ustedes podían observar y podían hacer las anotaciones y las observaciones del caso. Sí. Muy bien, Gisela. Y por eso, en este caso, ¿no? Usar encuestas ya avaladas, o sea, ya tenemos formatos de encuestas que han sido estudiadas anteriormente, y de ahí nosotros nos vamos a fundamentar, porque en este caso, como usted ya lo mencionó, no podemos hacer entrevistas presenciales. Entonces, eso. Ya, en cuanto al papel del observador, ya había mencionado que este es un papel muy importante y un papel activo en cuanto a la investigación. Pero hay diferentes tipos de participación, que es la no participación, el primer tipo, que aquí el investigador lo que va a hacer es observar videos. El investigador no tiene ningún tipo de contacto con la persona o el grupo de personas que va a estudiar. Ya en la participación pasiva, el investigador va a estar presente, pero no va a interactuar. O sea, el investigador va a estar como una cámara de vigilancia observando sin hacer absolutamente nada. Ya en la participación moderada, el observador aquí va a participar en algunas actividades, pero no va a participar en todas. O sea, va a estar medianamente comprometido con el aspecto de interacción. En la participación activa, aquí el observador va a participar en la mayoría de actividades. Sin embargo, aún así va a tener un cierto reservo a no incluirse completamente en estas. Y en la participación completa, ahí sí se va a mezclar totalmente el observador, va a interactuar, va a participar y va a estar bien profundizado en lo que viene siendo la observación y la investigación. Ya, aquí los papeles de observador que más permiten el entendimiento en sí van a ser de participación activa y participación completa, porque aquí el investigador en sí se va a meter profundamente en el papel. O sea, el investigador va a interactuar y va a actuar desde todos los puntos que se pueda. Como que si él fuera también el entrevistado. Exacto. Se va a poner en los zapatos del entrevistado prácticamente. Ya, aquí hay un punto importante que lo menciona Mertens, que es que se recomienda que hayan diferentes observadores. O sea, no solo uno, para evitar lo que viene siendo el sesgo y también lo que viene siendo para tener diferentes perspectivas. Ya que, como ya lo he mencionado, por ejemplo, si ponemos varios observadores en una tienda de compras de ropa, vamos a ver, digamos que ponemos un hombre que le piensa que todos los colores de ropa y todas las blusas son iguales, va a tener otro punto de vista que poner a una mujer que piensa, que se da cuenta que cada color de ropa es diferente, que cada modelo de ropa es diferente y eso. Y eso nos permite evitar el sesgo. Por eso es que se dice que es muy importante que hayan diferentes tipos de diferentes observadores en la investigación, no solamente uno, para así darle más credibilidad a nuestra investigación. Ya. Por ejemplo, y es algo importante, aquí ya lo mencionan, eso me parece tan importante, que dicen que el observador debe tener cualidades. Y estas cualidades es saber escuchar, utilizar todos los sentidos. O sea, fijarse en todo, absolutamente todo. Estar atento, comprender y ser flexible. No es que es lo que yo digo y eso es. Porque eso se trata el observador, de ponerse en los zapatos de la otra persona e interpretar y reflexionar sobre lo que está observando. Y eso. Ahora sí, la siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos que los periodos de observación cualitativa van a ser abiertos, como ya lo había mencionado mi compañera, creo. Que aquí, de aquí va a estar abierto a añadir información si es necesaria, a excluir si es necesaria, y eso. También de aquí va a ser formativa y va a constituir el único medio que se utiliza siempre en todo estudio cualitativo. Como ya había mencionado, la observación es fundamental. Es fundamental en una investigación cualitativa. Por eso no se puede pasar por alto, excepto en unas situaciones que ya por cuestión de ética no se puede.
También podemos decidir hacer entrevistas o sesiones de enfoque si necesitamos más información, que es lo que ya les voy a mencionar más adelante. Puedes ir a la otra. Ya, en cuanto a las entrevistas, ya este es el otro paso para obtener información de la investigación que vamos a hacer. Y se dice que la entrevista cualitativa, a comparación de la cuantitativa, es más íntima, flexible y abierta. Es decir, que aquí la persona entrevistada no va a tener un parámetro que seguir, sino que va a ser más tipo diálogo que entrevista. Y eso también lo mencionamos más adelante. Por ejemplo, aquí dice que se define como una reunión para conversar e intercambiar información. Y eso es muy importante, que la persona entrevistada no se siente interrogada, sino que se sienta que está conversando abiertamente para así no tener, o sea, que no haya complicaciones, que la persona entrevistada se niegue a dar información, que sea vital para nuestra investigación y eso. Y en la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se va a lograr la comunicación, como ya lo he mencionado, y se va a construir conjuntamente los significados de la entrevista. O sea que de ahí nosotros vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Cabe recalcar que estas preguntas, o sea, nunca dan una conclusión en sí, una conclusión ya definida, sino que esta conclusión también va a ser abierta porque continuando la investigación podemos cambiar esos datos. Por eso se dice que es más flexible y más abierta que la cuantitativa. Cuando hablamos de las entrevistas, ¿verdad? Tenemos que las entrevistas cualitativas pueden ser estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas y abiertas. Según lo que usted ha leído, ¿cuál se debería aplicar a inicio de una investigación cualitativa? Una investigación cualitativa, la que inicialmente se va a aplicar y la más importante es la abierta. Ya. Es la investigación abierta la que se aplica inicialmente porque ahí nuestro entrevistado va a hacer, o sea, va a decir lo que piensa, lo que cree, y nosotros de ahí recién vamos a reestructurar lo que queremos hacer. De ahí vamos a utilizar ya los formatos de entrevistas ya estructuradas y semiestructuradas. Sí, ¿verdad? Y también hay que dejar bien claro, o sea, cuando hacemos la entrevista o el conversatorio, como usted dice, tenemos que decirle a nuestra persona entrevistada que posiblemente, ¿verdad? Mañana o pasado o después de tantos días le vamos a volver a llamar para hacer otra entrevista, ¿verdad? Y allí podríamos utilizar la semiestructurada. La semiestructurada te da también una alternativa, o sea que tú puedes llevar la estructura, pero... Y también podemos agregar preguntas que creamos necesarias que no estén en la entrevista. Exactamente. En cambio, cuando ya y luego de eso podríamos hacer otra cita y aplicamos, ¿verdad?, la estructurada. Y esa sí tenemos que seguir un formato que ha sido previamente elaborado. Exacto. Sí. Muy bien. Ya, por ejemplo, ya aquí ya lo había mencionado la doctora, que las entrevistas se vienen estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas, que le voy a dar igual un repaso por si acaso. Que las estructuradas, obviamente, como lo dice la palabra, aquí vamos a seguir un formato, o sea que aquí no se puede incluir preguntas que se nos ocurran porque aquí ya se supone que ya sabemos lo que queremos preguntar y lo que queremos averiguar, que por eso es importante que la primera sea la abierta. La segunda, la semiestructurada, aquí se va a basar en una guía que nosotros hayamos creado, pero si en el momento de la entrevista con la persona nosotros creamos que es importante agregar una pregunta que nos va a ayudar a nuestra investigación, la agregamos. Y por eso se estructurada, porque sigue una guía y permite agregar más preguntas. Y la abierta, que aquí sí ya es más flexible, que aquí no va a haber una estructura, sino que el entrevistador va a preguntar lo que cree que es importante para la investigación, y asimismo la persona investigada va a tener la flexibilidad, o sea, va a tener la oportunidad de decir lo que ésta piensa, sin seguir ningún formato. Ya, por ejemplo, aquí dice que regularmente en la investigación cualitativa las primeras entrevistas son abiertas y de tipo piloto, es decir, que de esa entrevista nosotros vamos a desglosar más entrevistas, y de ahí, como ya mencionaba la doctora, podemos ya seguir, ya estructurarlas, semiestructurarlas o estructurarlas dependiendo de nosotros, de cómo nosotros creamos que esta va a influir en la investigación. Y verdad, cuando hablamos de la prueba piloto, ¿qué quiere decir esto? Por decir, imaginémonos que en realidad la investigación que ustedes están haciendo
fuera realmente efectiva, ¿no? Entonces ustedes antes de plantear ese instrumento a las personas objetivo, ustedes tendrían que aplicar así sea un número de 10 encuestas. Si iban a trabajar con adolescentes, entrevistar a 10 adolescentes, pero que no iban a formar parte del grupo objetivo. Entonces, cuando nosotros hacemos la prueba piloto, ¿verdad? Imaginémonos que hay una pregunta que ellos no entienden, ¿verdad? Como está redactada. Entonces, los investigadores, en este caso ustedes, tenían que replantear esa pregunta. O sea, no cambiar tanto el contexto, sino más bien la forma, buscar palabras adecuadas y entendibles para los adolescentes, para que cuando ellos puedan responder las preguntas o cuando ya les toque responder, no la dejen en blanco porque no entienden. O contesten otra cosa que no tiene nada que ver con lo que nosotros necesitamos que ellos contesten. Entonces, para eso te sirve la prueba piloto, ¿no? Por decir, inclusive, si ustedes son 4 en el equipo, ¿verdad? Cada uno tiene un primo que es adolescente, tiene un sobrino, tiene un hermano, entonces se les aplicaba a ellos sin necesidad de ir a buscar a otro elemento. Sí, pero lo importante es que sea adolescente. Si vamos a aplicar en adolescente, tiene que ser la prueba piloto en adolescente. Seguimos. Y también por eso es importante usar un lenguaje entendible dependiendo del grupo de personas que vayamos a estudiar, obviamente. Ya, en cuanto a lo que viene siendo, como había mencionado anteriormente, la entrevista se usa como herramienta inicial de recolección de datos cuando hayan problemas en el estudio, o sea, hayan casos que sean excepcionales que no se puedan realizar observación en sí. Aquí dice, por ejemplo, la investigación de las formas de depresión o la violencia en el hogar. Uno como investigador no puede ir a meterse a la casa de la persona que está sufriendo violencia intrafamiliar, observar cuando sucede eso, porque simplemente es antiético y también es complejo hacer eso. Continúe, por favor. Ya, en cuanto a las características de las entrevistas cualitativas, como ya se mencionó a lo largo de todas las exposiciones, de igual voy a mencionarlo. De aquí, el principio y el final de la entrevista no se determina y no se definen con claridad. Por eso mencionaba que estas entrevistas incluso suelen tener varias etapas. No solo hacer una entrevista, sino que hacer varias entrevistas para poder llegar a una conclusión. Ya, aquí el orden de las preguntas que le vamos a hacer a la persona entrevistada se van a adecuar a la persona que vamos a hacer. No es que a todas las personas le vamos a hacer el mismo orden o vamos a tratar igual, porque eso ya dependiendo de la persona y del tipo de investigación. Ya, esta ventaja de las entrevistas es que es buena medida anecdótica, o sea que, y también tiene un carácter más amistoso, o sea que más que una entrevista va a ser una conversación. Aquí incluso también decían un punto que uno para comenzar la entrevista puede poner un ejemplo propio para que así la persona entrevistada se sienta en ambiente y ya comience a decir lo suyo. También tenemos que el ambiente que se realice la entrevista es fundamental y que también debe haber, no debe entrevistarse la persona en un lugar que no se puede, digamos que en la calle donde pasan muchos autos y no se puede escuchar absolutamente nada. Y también al iniciar la investigación es importante que la persona que vaya a entrevistar le comunique a la persona entrevistada lo que va a realizar, cuánto tiempo se va a tomar. Esto también es importante porque las personas entrevistadas suelen cansarse y ya suelen dar datos erróneos, como que ya están hartos, ya no quieren decir nada y ya eso es una falla completa para la investigación. Ya, y también... Usted tiene toda la razón, eso se me había escapado, ¿no? Y justamente cuando nosotros aplicamos estas encuestas o hacemos las prácticas de las encuestas, nosotros tenemos que medir tiempo. Porque, por ejemplo, usted puede venir donde mí y me dice, a ver, señor Isabel, yo le voy a hacer una encuesta. Yo le digo, no, niña, porque yo estoy muy ocupada, tengo que lavar, tengo que cocinar y tengo que barrer y yo no tengo tiempo para atenderla, ¿verdad? Y usted me puede decir, pero no se preocupe, es que son apenas 5 minutos que les voy a quitar de su tiempo. Y usted puede estar barriendo y me puede estar contestando, ¿verdad? Eso sí es que vamos a los domicilios. Ya, y la otra es que si ustedes aplican, por ejemplo, supongamos a nosotros los docentes, ¿verdad? Ustedes saben que en la Facultad de Ciencias Médicas siempre están los banquitos y uno a veces se sienta
bueno, yo casi no me sé sentar por el tiempo, porque como siempre yo también hago función administrativa, hacía función administrativa que era de vinculación, entonces no me daba tiempo para bajar y sentarme en los bancos, ¿no? Pero hay docentes que sí se sientan. Entonces, por ejemplo, usted va y le dice, doctor, ¿será que usted me puede responder una entrevista? Entonces el doctor te puede decir, ah, pero yo en 15 minutos tengo clase. Entonces, como usted ya sabe que esa encuesta va a durar 8 minutos, le dice, sí, doctor, sí alcanza, porque la encuesta va a durar 8 minutos. Ya, en caso que la encuesta dure 20 minutos, el doctor te va a decir, pero usted me dijo que va a durar 8 minutos y yo ya me voy, lo siento mucho. Y te deja con la entrevista abierta, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer el pilotaje y medir tiempo también. Sí. Gracias. Y también, como ya había mencionado anteriormente, el lenguaje es muy importante, el lenguaje que nosotros utilizamos con la persona entrevistada. No es lo mismo usar un lenguaje técnico, un lenguaje médico con la vecina, que no, digamos que no sabe nada sobre medicina, que con un doctor. Por eso tenemos que tener en cuenta mucho eso. Porque si no, también no van a entender las preguntas, nos van a dar respuestas erróneas y todo eso. Uh-huh. Ya, y los tipos de preguntas en la entrevista. Existen dos tipos de preguntas, la primera según Grinnell, Williams y Unruh, que este de aquí se aplica sea para entrevistas cualitativas como cuantitativas. Ya la segunda, que ya lo voy a mencionar más adelante, esta sí se aplica netamente para cualitativas. Que este de aquí, inicialmente vamos a tener la clase preguntas generales, que estas de aquí van a partir desde planteamientos globales para dirigirse al tema que a nosotros nos interesa investigar. Y este de aquí va a ser propia de entrevistas abiertas. Como por ejemplo, en este caso están varias preguntas. Ejemplo, ¿qué opina usted de la violencia familiar? ¿Cuáles son las metas en su vida? Hay que tener en cuenta que siempre las preguntas, como yo lo he mencionado anteriormente, no deben inducir a una respuesta, sino que deben ser preguntas bien formuladas. Ya, las preguntas para ejemplificar, estas de aquí van a servir como disparadores para exploraciones más profundas. Aquí se solicita al entrevistado que sabe qué, respóndeme algo y me dé un ejemplo de lo que me está diciendo. Por ejemplo, aquí dice, usted ha comentado que la atención médica es pésima en el hospital. ¿Podría decirme un ejemplo? ¿Podría decirme por qué sucede eso? ¿Por qué usted cree que la atención es pésima? Y ahí ya la persona entrevistada nos va a responder. Ya en cuanto a las preguntas de estructura o estructurales, aquí el entrevistador va a solicitar a la persona que va a ser entrevistada una lista de conceptos o manera de conjunto o categorías. Por ejemplo, qué tipos de drogas se venden más en este barrio, qué clases de problemas tuvo al construir el puente, y esas preguntas ya van relacionadas con la investigación, obviamente, pero aquí las puse de ejemplo del libro. Y las preguntas de contraste, que aquí el entrevistado se le va a cuestionar sobre similitudes y diferencias, ya eso respecto a los temas que nos interesan a nosotros investigar, y se le pide que clasifique símbolos en categorías. Por ejemplo, aquí dice, hay personas a las que les gusta que los dependientes de la tienda se mantengan cerca y al tanto de sus necesidades, mientras que otros quieren que se presenten solamente si se les solicita. ¿Usted qué prefiere? O sea, que aquí se le ponen dos ejemplos, se le ponen dos tipos de situaciones y se les pregunta qué él prefiere. Y ahí ya se le da la oportunidad a la persona investigada de elegir lo que más le gusta o más le conviene. Y ahí este tipo es para cuantitativas y cualitativas. Ya este de aquí sí es más apropiada para las entrevistas cualitativas, y es la clasificación de Mertens, que en la primera pregunta dice que la primera pregunta debe ser de opinión. Aquí se le pregunta, ¿considera usted que haya, bueno, esto ya dependiendo obviamente del tema, pero aquí pone un ejemplo, ¿considera usted que haya corrupción en el actual gobierno de, qué sé yo, de Ecuador, de Venezuela, de lo que nosotros queremos investigar? De expresión de sentimientos, aquí cómo se siente usted de acuerdo a la situación familiar, o qué sé yo, al alcoholismo de su esposo, o cómo se describiría cómo describiría lo que experimenta sobre, digamos que sobre cambios de salud, sobre cambios de ambiente, etcétera. De conocimientos, de aquí, por ejemplo, cuáles son los candidatos a ocupar la alcaldía de cuál lugar,
cuáles son los tipos de, digamos que si sea una entrevista a estudiantes de medicina, cuáles son los tipos de enfermedades que afectan más a la piel, etcétera. Ya eso va dependiendo del tipo de investigación. Las sensitivas, que son relativas a lo que vienen siendo los sentidos, obviamente. Esto es qué género de música les gusta, qué ha visto en películas, eso ya, esas preguntas se adaptan y obviamente a la investigación, sino que aquí él ha planteado la clasificación de los tipos de preguntas. Las antecedentes es qué pasó en tal tiempo, después de su primer alumbramiento sufrió depresión postparto, ese es en el caso de mujeres embarazadas. De simulación, suponga que usted que es el alcalde de tal cosa, qué sería lo que usted realizaría, si usted es el mejor egresado de su carrera, cuál sería su discurso, etcétera. Eso depende de la investigación. Así. Siguiente. Ya. Sí. En cuanto a las recomendaciones para realizar las entrevistas, como ya había mencionado anteriormente, el lenguaje debe ser adecuado a la persona que se le va a entrevistar, al grupo de personas que va a dirigir la entrevista. Es muy importante que la persona que haga la investigación muestre interés y atención, obviamente, porque si usted está investigando a una persona y el entrevistador está mirando al cielo, mirando a otro lado, la persona que está siendo entrevistada también se va a sentir mal y no va a querer colaborar, porque va a decir, usted no me está atendiendo, usted quiere entrevistarme y usted está en otro lado. Por eso también es muy importante. Es muy importante también que el entrevistado sienta que eso es más que un interrogatorio, porque hay veces que se sienten interrogados cuando el entrevistador dice así como que su edad, su fecha de nacimiento, en dónde vive, entonces la persona que está entrevistada se está sintiendo interrogada y ese no es el objetivo de nuestra entrevista. Ya, también es importante que se cree un vínculo de confianza entre la persona entrevistada y el entrevistador, y también que el entrevistador muestre empatía a situaciones. Por ejemplo, si aquí ponía que si la persona llora, se le diga, ay, está bien, lo siento, tranquilícese y todo, pero siempre desde un punto empático. No es que le va a decir, ya, señora, cálmese, por favor, que no puede llorar. Y también no se pueden hacer preguntas que induzcan a la respuesta, como por ejemplo, ¿usted sí es feliz en su matrimonio? O como la doctora hacía las otras preguntas, que le dan más que todo, es como que no le dan opción a usted expresarse, sino que es como que, sí, soy feliz en mi matrimonio, qué sé yo. Y eso. ¿La otra? También no se deben usar calificativos, por ejemplo, o hacer prejuicios. Por ejemplo, hay una huelga en algún lugar y usted no le puede decir, es verdad que la huelga está destruyendo todo lo que está a su alrededor, porque ya está dando un prejuicio de que la huelga está causando desastres, sino que usted puede preguntarles cuál es el estado actual de la huelga, usted qué piensa de la huelga, y ahí ya el entrevistado le da su opinión propia. Hay que escuchar activamente y pedir ejemplos. Y si en caso nosotros no escuchemos bien la respuesta, pedirle de favor al entrevistado que nos vuelva a repetir. Y así mismo, si el entrevistado no nos entiende la pregunta, nosotros tenemos la responsabilidad de explicarle a qué se refiere y eso. Y es muy importante que no haya un ambiente de obstrucción a la conversación, como el timbre de teléfono, autos o algún ruido que pueda quitar la orientación o el objetivo de la persona, digamos, que esté concentrada y el timbre de la casa la distraiga. Y luego cuando ya vuelve a la entrevista ya no se acuerda de qué estaba hablando. Ya ahí también no se debe brincar abruptamente de un tema a otro, es decir, que estamos preguntando de qué, o sea, cuáles son los hábitos alimenticios de su casa, y le pregunta, ¿y su esposo? Ya, ¿qué come su esposo? También no, o sea, no tiene nada que ver de saltarse de un objetivo o de un tema a otro, porque también eso causa que el entrevistado pierda el enfoque. Siguiente. Ya como había mencionado anteriormente, siempre se debe informar al entrevistado el propósito de la entrevista, el tiempo que se va a hacer, lo que se le va a preguntar y eso, para que el entrevistado esté consciente de lo que se le va a hacer y esté de acuerdo. Porque no es que vamos a comenzar a entrevistar y luego el entrevistado dice, no, yo no voy a responder esas preguntas porque no quiero, porque me parece muy íntimo lo que está preguntando y eso.
Y aquí dice que la entrevista debe ser un diálogo cuidadoso, también tiene que ser espontáneo, tentativo, usar un lenguaje adecuado y evitar sarcasmos o prejuicios. Digamos que le dicen una entrevista de cuántos hijos tiene, y le dice, ay, mi hija se fue con esposo a los 15 años, y uno emite un comentario de, uy, esa niña no pensaba en su vida, o algo así. Eso se debe evitar. Y dice que normalmente el orden o sea, aquí nos sugiere un orden de preguntas que debemos realizar, que es ir de las preguntas generales a preguntas más complejas, de las preguntas complejas ir a preguntas sensibles y delicadas, y de estas ir a preguntas de cierre. Y ese es el orden que nos recomiendan para seguir y que se nos facilite la investigación. Ya, y por último, y estos son puntos que más que todo se repiten, sino que los recalcan en cada parte, y es que el entrevistador debe mostrar interés, debe aclarar sus confusiones, también el entrevistado debe estar preparado para lidiar con situaciones del momento, debe ser una entrevista única y crucial, debe mantener un equilibrio entre la información del entrevistado y no cansar al entrevistado, como ya lo había mencionado anteriormente. También debe mostrar seriedad ante la situación, no es que se va a andar riendo en la entrevista, o va a andar conversando, va a andar en el teléfono mientras entrevista. Y también es importante, esto también lo había mencionado, pero lo recalco, que el entrevistador le diga a la persona que va a entrevistar que si tiene dudas lo va a interrumpir durante la entrevista para así evitar que la persona entrevistada se sienta incómoda. Continúe, por favor. Y ya, eso es mi parte. Eso ya le toca a nosotros. Gisela, felicitaciones, ¿verdad? Aunque estabas acalorada, pero muy buena las dos personas que han disertado la temática. Ha estado muy bien, ¿no? Voy a dejar, antes que nada, señores estudiantes y señoritas, ¿tienen alguna duda? Hola, porque voy a dejar de grabar. Bueno, doctora, parece que no hay dudas. Ya. Voy a dejar de grabar, no voy a poner pausa, sino voy a dejar de grabar.